sistema trifásico. En el enunciado nos proporcionan datos como la tensión de línea de AB, que va a ser igual a 320 con un ángulo de 0 grados, ¿verdad?, de voltio, una secuencia positiva, una potencia aparente igual a 35,3 kilovoltoamperios, un factor de potencia igual a 0,8 en atraso, y me dan una impedancia de delta igual a 5 más J2 ohmios. De igual manera, esto lo vamos a transformar a rectangular y nos da que va a ser igual a 5,39 por un ángulo de 21,80 grados ohmios, ¿ok? De esta manera nos piden calcular la impedancia de Y, las tensiones de línea y de fase, la corriente de línea y de fase, ¿verdad?, la carga absorbida y la potencia de cada una de ellas, ¿ok? Al principio, empezando, vamos a tomar el dato que nos dan de la tensión de línea de AB. Para todas ellas, como estamos en un sistema equilibrado, el módulo va a ser el mismo. ¿Cuál es el módulo? Es de 320. Lo único que vamos a cambiar o que cambia va a ser el ángulo de inclinación en el que éste está. Vamos a utilizar el método de Aron, en la cual me dice que la diferencia entre cada una de las tensiones de línea va a ser igual a 120 grados. Si tenemos que la tensión de línea AB es igual a 0 grados, la tensión BC va a ser igual a menos 120 grados. De igual manera, la tensión de línea de AC va a ser igual a 120 grados. Es decir, que va a haber una inclinación de 120 grados a cada una de ellas. ¿Ok? Bien, continuamos, ¿verdad? Y vamos a tener el método de Kennedy, que es la transformación de delta a estrella, ¿ok? Por definición, como estamos en un sistema equilibrado, él nos dice que 3 veces la impedancia de Y1 va a ser igual a la impedancia de delta 1, ¿ok? Como tenemos la de delta 1, necesitamos es la de Y1 o la de estrella. Es por eso que aquí se muestra el diagrama cómo lo transformamos y vamos a utilizar la fórmula. Como acabo de mencionar, necesitamos calcular ZY1. Lo colocamos, lo despejamos, entonces nos queda que ZY1 es igual a la impedancia de delta 1 sobre 3. ¿Ok? La impedancia, entonces sería la impedancia de delta 1, que fue proporcionada en el enunciado, que es 5,39, que fue la que transformamos con un ángulo de 21,80, que sería esta de acá, sobre 3. En esto, resolviendo esta división, nos queda que la impedancia de Y1 va a ser igual a 1,80 por un ángulo de 21,80. Ahora bien, otro dato suministrado es el factor de potencia, que es igual a 0,8 en atraso. Por definición, decimos que el factor de potencia es igual a la potencia activa sobre la aparente, y a su vez el coseno del ángulo va a ser igual, de igual manera, a la potencia activa sobre la aparente. Igualando estas dos fórmulas, vamos a decir que el factor de potencia es igual al coseno de un ángulo. Entonces, como tenemos el factor de potencia, necesitamos es el ángulo, que va a estar representado para la S total, ¿verdad? Sería el ángulo, vamos a tener el ángulo de la S total del ejercicio. Entonces, para despejarlo, vamos a decir que el ángulo va a ser igual al coseno inverso del factor de potencia. Es decir, que el coseno inverso de 0,8 es igual a 36,87. Como digo, esto va a ser el ángulo de la S, ¿ok? Uniéndolo, vamos a decir que la S total o la potencia aparente va a ser igual a 35,3 por el ángulo de 36,87 grados. Ahora bien, como ya tenemos la S total, vamos a decir que la S total es la suma de cada uno, ¿verdad?, de la potencia aparente. En este caso, como son iguales y están equilibradas, podemos decir que la potencia aparente
total va a ser igual a 3 veces S. A su vez, S es igual, o por definición, a el voltaje por la corriente. Sustituyendo en esta fórmula, tenemos que la S total es igual a 3 veces el voltaje por la corriente. A su vez, vamos a despejar esta fórmula, en la cual vamos a despejar la corriente. Entonces, la corriente va a ser igual a la S total sobre 3 veces el voltaje. ¿Ok? Por definición, decimos que la tensión de línea es igual a la raíz de 3 de la tensión de fase. Entonces, despejando, porque nada más necesitamos es la de fase, decimos que la tensión de línea entre raíz de 3 va a ser igual a 320 sobre raíz de 3. ¿De dónde sale este 320? Este 320 es de la de línea, ¿verdad? Como nos dieron un dato que era de B a B, que es este, ¿verdad? Usamos solamente el módulo, que es lo que necesitamos. Entonces de aquí es donde sale este 320 sobre raíz de 3 para que nos dé en fase 184,75 voltios. Este va a ser el módulo para todas las tensiones de fase. Ahora bien, siguiendo con el método de Aaron, nos dice también que entre la de fase y la de línea va a haber un ángulo de diferencia de 30 grados por debajo de ella, porque es secuencia positiva. Entonces, como ya tenemos propuestos los ángulos, que los sacamos acá, vamos a restarle 30 grados a cada uno de ellos para que nos pueda dar la tensión de fase, ¿ok? Pero vamos a utilizar este módulo. Entonces, BAN se ubica a 30 grados por debajo de la tensión AB. Entonces, si decimos que la tensión AB era 0 grados menos 30 grados, que es lo que me dice el método de Aaron, nos va a quedar que BAN, es decir, que va al neutro, es igual al módulo que ya calculamos, que dijimos que iba a ser igual para todos, que es 184,75 por un ángulo de menos 30 grados. Después continuamos con la tensión BN. BN se va a encontrar a 30 grados por debajo de la tensión de BC. La tensión BC es menos 120 grados. Entonces, colocamos el mismo módulo, que fue el que calculamos, 184,75 por un ángulo de menos 120, que es el ángulo de BC, menos 30 grados. Entonces, BBN, que va al neutro, es 184,75 con un ángulo de menos 150 grados. Por último, hacemos el mismo procedimiento para BCN, la cual va a estar a 30 grados por debajo de BCA. BCA era 120, le restamos 30 grados y me queda que va a ser 184,75 por un ángulo de 90 grados. Ahora, ya teniendo todas las tensiones de fase, vamos a sustituir en la ecuación número 1. Esta ecuación número 1 me va a resultar de la siguiente manera. Para encontrar la total, decimos que va a ser la S total, que la calculamos que era 35,8 con un ángulo de 36,87, entre 3 veces la tensión de fase, que es 184,75 con un ángulo de menos 30. ¿Ok? Cuando conseguimos esta, nos va a dar en kiloamperios o en amperios. En este caso la voy a leer en amperios, que es multiplicando por 10 a la 3, que sería 63,689 por un ángulo de 66,87 grados amperios. Ahora bien, para calcular la de A le vamos a sumar o restar 180. ¿Por qué? Porque este no puede exceder. ¿Qué ocurre? Si sumamos 66,87, que es el ángulo, más 180, este se va a pasar, por la cual se lo vamos a restar. Entonces, el módulo que calculamos acá va a ser el mismo, 63,689,
por un ángulo de 66,87, que es el que calculamos que es el total, menos 180 grados. Lo que me va a dar que la intensidad o la corriente de fase DA va a ser igual a 63,689 con un ángulo de menos 113,13 amperios. Ahora podemos calcular cada una de estas de igual manera, pero existe una forma más fácil y más simplificada de hacerlo, que es restar 120 al cálculo anterior. Entonces, y la corriente de fase en B va a ser igual al mismo módulo y a menos 113,13, que es el anterior, le vamos a restar 120. Este me va a dar 233,13. Como este se pasa, le vamos a sumar 360 grados para que nos dé el valor correcto. Es por ello que la corriente de fase de B va a ser igual a 63,689, ¿verdad? Que es el módulo, con un ángulo de 126,87 amperios. Por último, a este ángulo de 126,87 le restamos 120 y me va a dar que la corriente de FC, de fase C, es igual a 63,689 con un ángulo de 6,87 amperios. ¿Ok? Ahora, por definición de estrella de este sistema en Y, me dice que la intensidad o la corriente de fase es igual a la corriente de línea. ¿Por qué? La corriente de línea es la que entra en este lado y es la misma que cruza y entra al sistema. Entonces, por definición, la corriente de fase es igual a la de línea. ¿Ok? Ahora nos vamos a calcular las potencias aparentes de Y1 y Y2. ¿Ok? Por definición, decimos que S es igual al voltaje al cuadrado en barras de valor absoluto sobre la impedancia. O también podemos decir que va a ser la corriente al cuadrado por la impedancia. Se puede calcular con cualquiera de las dos fórmulas, ya que tenemos las tres incógnitas. Tenemos el voltaje, la corriente y la impedancia. En este caso, la vamos a calcular con la primera, pero como mencioné, es indiferente por donde la hagamos. Entonces, usando la primera fórmula tenemos el voltaje. ¿Cuánto es el voltaje? 184,75, ¿verdad? Al cuadrado, que sería este voltaje de fase, entre la impedancia, que es 1,80, que fue lo que calculamos al principio. De esta manera, ZY1. Esto, al hacer la división, nos va a quedar que ZS de Y1 es igual a 18,96 kilovoltamperios. ¿Ok? Vamos a colocarle el mismo ángulo de la Y1, ¿verdad? Aquí en Y1 usamos que era 21,80 el ángulo. Entonces, S de Y1 es igual a 18,96, que fue lo que nos dio aquí, con un ángulo de 21,80 grados. También, como la S total, podemos decir que es la suma de las S. Sería SY1 más SY2. Ya tenemos la S total y tenemos la SY1, que es la que acabamos de calcular. Lo que vamos a hacer es despejar esta fórmula para encontrar SY2. Con esto, SY2 va a ser igual a S total menos SY1. Vamos a realizar esta cuenta. S total, que es la que calculamos al principio, que es 35,8 por un ángulo de 36,87 menos 18,96 con un ángulo de 21,80, que es este de acá que acabamos de calcular. Tenemos que SY2 es igual a 17,69 con un ángulo de 53,05 kilovoltamperios, sabiendo que el ángulo para esta SY2 es igual a 53,05. Ahora bien, para calcular la impedancia de Y2, porque ya calculamos la Y1, tenemos que buscar la intensidad de Y2 para poder aplicar esta fórmula, que es 3 veces el voltaje por la intensidad. Necesitamos buscar la intensidad, entonces decimos que la intensidad va a ser igual a SY2 entre 3 veces el voltaje de Y2. Entonces, sustituyendo, tenemos que SY2 es 17,69, calculado aquí en el paso anterior.
entre 3 por el voltaje de Y2, que es 184,75, también calculado anteriormente. Con esto encontramos la corriente de Y2, que nos dio 31,92 amperios. Ahora bien, con esto ya podemos calcular la impedancia en Y2, sabiendo que la impedancia va a ser igual al voltaje sobre la corriente. Tenemos el voltaje, que es 184,75, ya he explicado anteriormente de dónde sale, entre la corriente que acabamos de calcular, que es 31,92 amperios. Esto me queda que es una impedancia de 5,8 ohmios, en la cual le vamos a colocar el ángulo que calculamos, que acabo de mencionar anteriormente, que sale de la SY2, que dije que el ángulo de 2 era 53,05. Entonces nos queda una impedancia de Y2 igual a 5,8 por un ángulo de 53,05. Teniendo esto en cuenta, podemos tomamos los valores de S total, S1 y S2, en la cual S total era 35,3 por un ángulo de 36,87. Transformando esto a polar, nos va a quedar que va a ser 28,24 más 21,18 ohmios de kilovoltio amperio, sabiendo que el primer término nos vamos a referir a la potencia y el segundo a lo reactivo. Entonces vamos a tener que PT va a ser igual a 28,24 y QT va a ser igual a 21,18. Hacemos el mismo procedimiento para S1 y S2, en la cual transformamos S1, nos queda 17,60 más J704, entonces P1 va a ser igual a 17,60 y Q1 va a ser J704. Por último, hacemos S2, transformamos y nos queda que va a ser 10,63 más 14,14J, la cual nos va a dar P3 de ángulo 2, 10,63, y Q3 del ángulo 2 va a ser igual a 14,14J. Si nos ponemos a ver, esta S total tiene que ser la suma de estos dos. Si sumamos, nos tiene que dar lo mismo. 10,63 más 17,60 nos da 28,24, y de igual manera 7,04 más 14,14 nos da 21,18. Esto nos representa que la suma de S1 con S2 de verdad nos da S.